ir al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15. En esta tarde quiero hablar acerca de la resurrección. Y cuando hablamos acerca de la resurrección, yo quiero que también un subtítulo que le he puesto es nuestra victoria, esperanza firme. Nuestra victoria y esperanza firme. Nosotros debemos de mantenernos en los principios, y alguien decía que la fuerza del cristiano no está en la tumba ocupada, sino en la tumba vacía. Porque si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos hablando de una tumba ocupada, llena de quizás de todos los elementos, de los huesos y todas aquellas cosas, pero la victoria está en la tumba vacía. Y quiero que vayamos en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, y tengo dos textos como marco referencial para hablar acerca de la resurrección, y el uno está en Corintios y el otro está en Lucas, en el capítulo 24, donde quiero generar a través de estos dos textos una enseñanza más adelante. Pero antes de ello, quiero que vayamos y podamos leer en 1 Corintios, en el capítulo 15. Dice la palabra a partir del versículo 3, y este es un texto donde inclusive va a responder algunas de las preguntas que muchas personas le hacen a los pastores y nos hacen, y es, si me llego a morir, ¿a dónde voy? Número 2, ¿en qué cuerpo voy a resucitar? Y yo no sé cómo es que es esto. Y esas preguntas parece ser que también se las habían hecho al apóstol Pablo, y Pablo las responde en este capítulo. Dice la palabra así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando de otro tipo de evangelio, sino de un evangelio que viene donde Cristo enseñó a los discípulos y los discípulos siguieron hablando. Y Pablo, cuando es injertado dentro de la iglesia, dentro del movimiento apostólico, él sigue hablando lo que se hablaba, no lo que a él le parecía. Y es muy interesante que él lo está afirmando en este versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras lo hablaban desde Moisés con los profetas, la ley, acerca de cómo Cristo iba a morir, Cristo iba a ir a una tumba y Cristo iba a resucitar. Tres cosas importantes. Los profetas hablaron, Cristo iba a morir, es decir, no iba a ser una muerte natural, sino que iba a ser asesinado. 2, Cristo tenía que ir a una tumba, porque lo contrario, imagínese usted, donde simplemente se muere y desaparece el muerto, así como hacen hoy en día los carteles de la mafia. Desaparecen a las personas, los pican, los cortan y los tiran por allá, yo qué sé yo, y los meten los sepultan. Hoy hay una cantidad de cosas siniestras, pero aquí encontramos de que Cristo murió, lo iban a asesinar, y Cristo pero también iba a resucitar. Y Pablo está diciendo en este texto que Cristo, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, versículo 5. Vamos a analizar más adelante estos textos y tiene que ver con algunas evidencias de la resurrección. Versículo 5 dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco acerca de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos de que Cristo murió y resucitó? Amén. ¿Estás convencido de ello? ¿Sí? Me gusta cuando a algunos de ustedes, bueno, yo tengo unos amigos, para no hablar de ustedes, unos amigos, le preguntamos ¿de qué religión era? Y él me dice: yo soy católico, apostólico y romano. Yo decía: qué bueno. Soy católico, que significa Iglesia Universal; apostólico, que creo en el fundamento de los apóstoles; y romano. Ahí me quedaba con una duda, porque yo no sé si había nacido en Roma o de nacionalidad romana o no. Yo le decía: hasta ahí yo creo que vas a tener que explicarme si tienes pasaporte o tienes nacionalidad romana. Si no tienes nacionalidad romana, no eres
Es como si yo dijera que yo soy estadounidense. No lo soy. No tengo la ciudadanía. Pero algunos de ustedes sí pueden que hayan hecho la ciudadanía, entonces ahora son ciudadanos americanos. Necesitas, primero que todo, si no has nacido aquí, tienes que presentar unos requisitos. Y dentro de esos requisitos te piden ta. Ustedes lo saben, no hablar de los requisitos. Para ser ciudadano del cielo, el primer requisito es tener a Cristo como Señor y Salvador. Amén. 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 Entonces, ahora, los discípulos y los apóstoles, si algo que les fascinaba hablar era acerca de esto. Hoy en día, muchos de nosotros nos fascina hablar de otras cosas que ellos no hablaban. Y se lo voy a demostrar. Vaya a Lucas capítulo 24. Y mire lo que a ellos les fascinaba hablar. Lucas capítulo 24. Versículo 44. Lucas 24, versículo 44. ¿Lo tienes? Amén. Dice la palabra así. Luego les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? De Moisés. ¿Quién más? En los profetas. ¿Y en dónde? En los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciera, resucitara de los muertos. ¿A cuántos días? Al tercer día. Y observe muy bien el versículo 47. Y que se predicara en su nombre, ¿qué? Aquí tenemos varios elementos de la predicación de hoy en día y del ayer. ¿Cuál fue? Arrepentimiento y ¿qué más? Perdón de pecados. Hoy en día predicamos más de cómo hacernos ricos en la iglesia que del arrepentimiento. La esencia del evangelio no es, ¿cuántos quieren decir? Ser sanos. La esencia del evangelio no es la sanidad. La esencia del evangelio no es hacerme empresario. La esencia del evangelio, la predicación, no es como tener una familia feliz. La esencia del evangelio es arrepentimiento. Tiene que ver con los pecados. Y si nosotros no hemos comprendido acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados, tenemos un evangelio chueco. Y este evangelio se ha distorsionado en los últimos tiempos porque hoy hay más afán de cómo hacer sentir bien a alguien que viene a la iglesia que decirle que el evangelio que se predicaba tenía que ver con arrepentidos. Hay que volver a hablar de arrepentimiento, no de remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver cuando alguien es consciente, diga conmigo, consciente. Y que reconoce la falta. Y no solamente la reconoce, sino que pide el perdón. Y luego de que pide el perdón, se aparta. Hello. Porque si no se aparta, eso no es un verdadero arrepentimiento. Porque la Biblia es explícita. Todos los que recibieron a Cristo, ellos le dieron una vuelta atrás al pecado. Y le siguieron a él. Entonces, la predicación del evangelio, tanto los primeros discípulos del Señor, así como se fue transmitiendo, y Pablo dice, yo también aprendí acerca de esto. ¿Y qué aprendí? Que hay que hablar del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esta es la esencia del evangelio. Y cuando hablamos de la esencia del evangelio, entonces tenemos que referirnos a quién murió por los pecadores y quién resucitó por los pecadores y quién es el que perdona los pecados. Y aquí es donde entra Jesús en el tema de Cristo murió, Cristo fue a la tumba, Cristo resucitó y por eso hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese muerto, no había esperanza ni para usted ni para mí de mis pecados, ni de sus pecados. Porque Él murió y porque Él resucitó. Entonces, como hoy es un tema más de Biblia, no me bostece, por favor. Sí. Después nos emocionamos, después a gritar, pero ahora yo quiero que vamos a la palabra. Hay algunas cosas importantes. El cumplimiento de la promesa. Abra su Biblia y busque, por favor, tenga la bondad, tenga la gentileza. Busquemos Isaías capítulo 53. Eso, vamos a mover la Biblia un poco. Porque tenemos que mirar ¿qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Se acuerda que en Lucas 24 dice, por la ley de Moisés, por los profetas, por los salmos,
sí se habló acerca de Cristo. Y yo quiero que usted tenga al menos 3 textos bíblicos para hablar a través del Antiguo Testamento de Cristo. Primero, Isaías capítulo 53, desde el versículo 3 hasta el 7. ¿Alguien quiere que lo lea, por favor? Sí, lo tiene, muy bien. Eso, vamos a leerlo. Con voz de trompeta. Claro, claro. Desaparecido y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondido de él, el rostro fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién se habló? De Jesús nada más. La cosa es que Isaías estaba hablando ya acerca de Jesús. Ahora, miremos cumplimiento. Yo creo que vamos a un cumplimiento de Isaías capítulo 53. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Isaías dice que el Cristo, el Mesías, iba a morir, iba a cargar, iba a llevar los pecados, iba a cargar las enfermedades. Ahora, en Mateo capítulo 8, ¿sí? Versículo 17, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene, por favor? Muy bien, Andrea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora en Mateo encontramos la referencia de Isaías y está hablando de un cumplimiento profético. Ahora, si Isaías profetizó y no se cumple, el libro de Isaías sería falso. En otras palabras, ¿sabe por qué Jesús tuvo que cumplir toda la ley de los profetas? Porque si él no cumple la ley de los profetas, invalida el Antiguo Testamento. La validez del Antiguo Testamento la da el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento tiene la base en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, así se cumple lo que dice la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. Entonces ahora encontramos, Isaías habla acerca de la muerte del Salvador, del Mesías, y dice que él iba a llevar las enfermedades, iba a llevar los pecados, y ahora en Mateo viene y nos dice lo que se dijo. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras rebeliones. Encontramos al siervo sufriente, encontramos que Jesús sufrió. ¿Sabe que a Jesús le costó? Jesús le costó todo eso. ¿Pero cómo? ¿Usted le parece poco? Porque recuerda que nosotros hemos estado enseñando aquí en las clases del discipulado la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Y nos daba risa y aclarábamos de algo, que no era 50-50, 50% hombre y 50% humano, divino, no, era 100% y 100%, es decir, ahora, en la humanidad de Jesús, Jesús sufrió ¿qué? Lo de la cruz. En la humanidad de Jesús, Jesús tuvo sed. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed? Eso es parte de la humanidad. En la humanidad de Jesús, Jesús le dijo a los discípulos, tengo hambre una vez, ¿se acuerdan? En la humanidad de Jesús, ahora, observen muy bien que en Lucas, capítulo 23, cuando él va camino a Emaús, dice la palabra que después de que se le aparece a los 11 que estaban allí, ellos estaban dudando. Y como ellos estaban dudando, Jesús hace algo. Mira lo que Jesús hace con ellos. En el capítulo 24 de Lucas 24, versículo 36 en adelante, Jesús tiene que decirles a ellos eso. Mientras aún hablaba estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, comienza Jesús a demostrar que él ha resucitado. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que? Mira, nada de las escrituras está por el azar. ¿Tenéis algo de qué comer? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí con los discípulos? Demostrando que Él es Jesús, que Él estuvo con ellos y que está la parte todavía humana aquí. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces le dieron un trozo de ¿qué? Wow. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Tomó y comió. Wow, ¿te das cuenta? No era un espíritu. Jesús viene y le demuestra a ellos que Él ha resucitado. Y aquí yo quiero que observemos muy bien evidencias de resurrección. Jesús ha resucitado y se le muestra a los discípulos. Jesús come con los discípulos. Jesús le dice: palpen. No soy un espíritu. Soy. Pero también le dijo a las mujeres: todavía no me toquen, que no he ido a mi Padre. Y eso lo resuelve Primera de Corintios acerca de la resurrección de los muertos. Entonces aquí vemos algunas cosas muy interesantes. Please, de evidencia de la resurrección. Voy a avanzar. Con ustedes voy a avanzar. Aleluya. Entonces, a los discípulos se les presenta. Cuando llega María y llegan las mujeres en el sepulcro, encontramos parte de lo que son de las evidencias. Eso está en el capítulo 24 de Lucas. Ahora, en Corintios nos dice que en el versículo 3, ¿se acuerdan lo que leímos? Vamos a 1 Corintios 15, versículo 3. Tengan la bondad. Miremos más evidencias. Número 1, dice que se le apareció, y vamos a leerlo muy pausadamente. ¿Quién quiere leer, por favor? En 1 Corintios 15, versículo 3. Leamos pausado, vaya subrayando y vaya tomando nota, evidencia de la resurrección. ¿Quién tiene? ¿Quién quiere leer? No, ¿alguien más? Sí, 1 Corintios. Ok, alguien más. Desde el 3. Okay. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a hacer una pausa. Primero, Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Muy bien. Pedro. Se le apareció a Pedro. Ok. Después, ¿a cuántos más? 12. Muy bien. ¿Viene? ¿Están cuántos discípulos ahí? Ok. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántas personas se les apareció? No, 500 no son. Ahí dice. Ajá. Tenemos el número 500 porque nos está diciendo que es alto, pero él dice: ¿a cuántas personas? A más de 500 personas. ¿Qué sigue diciendo? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Pregunta: ¿quién es Jacobo? Santiago, que fue el hermano de Jesús. Muy bien. Después a todos los apóstoles. Otra vez a los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Entonces tenemos evidencia. Ahora, a Pablo. Pregunta:
Si una persona o dos personas, una persona dice, a mí se me apareció Jesús, ¿la gente le creería? No. Ok, ahora vienen dos personas y dicen, pongámonos de acuerdo y vamos a decir que se nos apareció Jesús. ¿La gente creería? Porque de acuerdo a la ley se habla de mínimo 3 testigos. Ok. Si nosotros jugamos aquí el teléfono roto y yo digo algo, ¿qué va a decir el último de allá atrás? La experiencia que nos ha dicho. Que el último termina hablando algo que nunca tuvo nada que ver. Ahora, usted se imagina más de 500 personas hablando acerca de la resurrección y dando los detalles de cómo Jesús resucitó. Por eso la resurrección es real, fue real. Habla de 11 apóstoles que estuvieron allí. Jesús se les aparece a ellos y había más gente en la casa y le dice, vamos a comer. Ahora, otra evidencia, diga conmigo, la tumba vacía. Ahora, ustedes saben que en el capítulo 23, creo que a partir del capítulo 50, no sé, no me acuerdo muy bien, pero en Lucas 23 dice que cuando Jesús muere, van dos personas para tomar el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes fueron esos dos? No. Sí. Eso indica de que... No, eso a usted le pasa como a mí. Que uno lee eso, pero la verdad a veces uno como que no le presta mucha atención. A usted de aquí para allá no nos está viendo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Hay detalles que se nos pasan, ¿cierto? Ok. Vaya a Lucas 23, 50. Que me estaban hablando en lenguas algunos allá. Yo no entendí esa lengua. Necesito a alguien que tenga el don de interpretación. Había un varón llamado ¿cómo? José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado de Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungimiento y descansaron el sábado conforme a los mandamientos. Observe bien. En Mateo y en Marcos nos dice que Nicodemo fue con José de Arimatea. Escuchen bien lo que ocurre. Las mujeres están siguiendo a Jesús. Los hermanos debían haber bajado el cuerpo de Jesús. Pero aquí había un problema. Estaba la Pascua que se presentaba. Y como se presentaba la Pascua, recuerden bien lo que dice el Levítico. El Levítico dice que si alguien tocaba a un muerto, necesitaba 7 días para la purificación. Por lo tanto, ninguno, ni los sacerdotes, ni los que estaban allí querían tocar el muerto. Y las mujeres que estaban allí, de acuerdo al contexto judío, las mujeres preparaban los cuerpos y los embalsamaban y les colocaban la mirra. Y ninguna de ellas tampoco lo hizo porque se estaba arriesgando a la Pascua y la Pascua se hacía una vez al año. Entonces, ninguno de los que estaban ahí se querían arriesgar porque perdían la fiesta de la Pascua y tendrían que purificarse. Pero José de Arimatea y Nicodemo toman ese riesgo o toman esa valentía de contaminarse, pero bajar el cuerpo de Jesús. Ahora, yo le hice una pregunta a ChatGPT y le dije, bueno, yo sabía la respuesta, pero vamos a ver qué tan cierto son ellos. ¿Por qué María no cogió el cuerpo de Jesús y se lo llevó? Entonces dice, porque las mujeres en aquella época no valían nada. Entonces yo le digo, pero si no valían nada, entonces ¿por qué ellas embalsamaban? ¿Por qué ellas colocaban nada? El asunto, ¿sabe cuál era? Teológicamente y culturalmente es que ellas tenían que preparar, pero no lo hicieron porque
que no tenían la fuerza legal. Porque el cuerpo de Jesús ya no era un cuerpo como de alguien común. Era una persona que había muerto por mucha gente y todos tenían en el marco referencial que al tercer día tenía que resucitar. Lo dijo Jonás, lo dijo Oseas en el capítulo 6, en el versículo 2. Entonces, como este personaje que estaba allí tenía que resucitar al tercer día, lo que hace Roma y lo que hacen los sacerdotes es, le dicen a Pilato que por favor custodien a este hombre porque es alguien que va a generar un problema para la humanidad y para Roma. Entonces Pilato no le concede a ninguno de ellos tocar el cuerpo. Solo dos personas con influencia lo pudieron hacer: José de Arimatea y Nicodemo, que eran parte del concilio y que tenían influencias con Pilato. Y por eso José de Arimatea le dice: pásame el cuerpo. Y antes que comience la Pascua, a partir del viernes de las 6 de la tarde, ellos están corriendo y cogen a Jesús, ellos lo mismo lo preparan y lo llevan a una tumba. No podía hacerlo ninguno de los otros discípulos. ¿Te has dado cuenta por qué la narración y por qué son precisos ellos? Yo espero que ya no se les olvide esto, ¿cierto? ¿Quiénes cogieron el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. Ahora, ¿dónde lo llevan? Lo llevan a una tumba de alguien que tenía influencia y que era rico. Ahora, Pilato utiliza la ley para hacer lo siguiente. Dice: pónganle el sello romano y sellen la tumba. Y pone además un ejército, una cuadrilla para custodiar la tumba. Pregunta: ¿usted ha visto que un presidente mande soldados para custodiar un muerto? Yo me hacía esa pregunta. Yo no he visto hasta ahora que alguien muere y que le pongan soldados aquí para custodiar. La procesión la hacen. Todos los simbólicos lo hacen. Disparan si es un militar, un veterano, disparan. Pero hasta ahí vienen, lo entierran y todo el mundo se va para la casa. Pero yo hasta ahora no he visto que alguien se muera y que haya vigilando. No vigilante del panteón, del cementerio, sino me refiero a soldados, pero a Jesús lo vigilaron. Y no fue un día, no fueron 2 días. ¿Cuántos días fueron? 3 días. Tenía el sello, que significaba que Roma estaba presente y que iban a custodiar para certificar de que ese muerto estuviera allí. Por lo tanto, aquí le da mayor valor a lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué le da mayor valor? Porque si Roma, Pilato custodió, significaba que era importante la vida de Jesús, era importante el nombre de Jesús, era importante el que estaba en la tumba. Entonces dice la palabra, y ustedes lo han visto, dice la palabra que la tumba se removió. La piedra se removió. Y un ángel estaba allí, ¿cierto? ¿Cierto? Narra. Y cuando llegan las mujeres, el ángel le dice: ¿a quién buscáis? Y es más, el ángel le tiene que recordar la palabra. ¿No se había dicho que al tercer día iba a resucitar? ¿Por qué la gente sabía que al tercer día iba a resucitar? Porque ya se había convertido en un dicho popular, que el Mesías iba a resucitar. Que el Mesías iba a morir. Ahora, vuelve otra vez el mismo problema. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les prediqué de que ellos hablaron las cosas ciertas, pero el propósito era incorrecto? Todavía acá encontramos que ellos no habían comprendido lo de la muerte. Y por eso cuando están ahí en Emaús, estaban diciendo, y se había dicho que al tercer día iba a resucitar, y por ahí han dicho que lo han visto. Vuelve y juega. No habían comprendido el propósito. Diga conmigo, Jesús le habló a Jacobo. Ahora, todos los que son lectores de la palabra saben que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. ¿Sí lo ha leído? Ok. Ahora, Jacobo se le conocía el hombre de las rodillas de camello. ¿Sabe por qué se le reconocía como el hombre de las rodillas de camello? Porque era un hombre que oraba mucho.
Entonces cuando Jesús se le aparece a Jacobo, Jacobo entra en la conversión y sus otros hermanos, Simón, Simeón, Simón, el otro es Judas, entran. ¿Y qué entran? Entran y reconocen que Jesús es Dios. Los hermanos antes no creían. ¿Usted ha visto a los futbolistas cuando recién están entrenando? Ellos tienen la ilusión de ser buenos futbolistas, pero usted dice, hasta no verlo inscrito en un club importante. Pero las madres siempre creen, se creen todo lo que los hijos dicen. Mamá, yo voy a ser un gran futbolista, yo voy a ser el mejor ajedrecista, yo voy a ser... Y las madres creen, y mamá, cómprame los zapatos. Así mi hijo mantiene a mi esposa. Me dice, papá, cómprame los zapatos de fútbol, que yo voy a ir a jugar fútbol. Digo, mi hijo, estudia mejor. Y entonces, ¿qué hace Sofi? Va y compra los zapatos para fútbol. Porque la madre cree todo lo que los hijos, ¿sí o no, mujer? Díganme si no, las madres que están aquí. ¿Creen o no? No. ¿Quiénes son las que van a los partidos de fútbol de los muchachos? Madres. Pero hay una explicación también. Los hombres estamos trabajando. Pero aún así, si tuviéramos tiempo, uno dice, el muchacho ni adulto, uno dice, ni siquiera le sabe pegarle a la bola. Pero la mamá es la que viene y cuenta a usted que era mi hijo, se hizo una jugadota, y guau, y todo el mundo gritó, y ¿cómo quedaron? No, perdimos 5-1. Pero mi hijo fue el que le pasó la bola y que hizo ese bolsito. Yo me acuerdo que cuando jugamos un partido de fútbol, mi papá fue a vernos, y ese día perdimos 12-0. Eso nos mandaron con todo para la casa. Pero que, ahora, aquí yo lo que quiero decirte, la familia no creían en Jesús, pero luego terminaron creyendo en Jesús. Entonces, aquí una evidencia que nos dice que se le presentó a Jacobo alguien que no creía. Esto dice mucho más que si alguien que sí cree, porque está diciendo, mi propia familia que no creía, ahora termina creyendo que yo sí soy el Mesías. Y no fue de unos mesecitos, pasó un gran tiempo para creer. Porque la Biblia dice que se le presentó a Jacobo. No fue que durante el transcurso le habló, no, se le presentó. Es decir, que Jacobo, un hombre espiritual, no creía que Jesús era el Cristo. Pero también dice que estaba la otra evidencia. Dice la palabra que los discípulos estaban en el aposento. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y Jesús se le presenta en el aposento. Pregunta, ¿qué hacían en el aposento? Muy bien, estaban escondidos. Ellos no estaban allá sentados orando, Señor, muéstranos la gloria. No, estaban escondidos. Pero después de la resurrección algo sucedió. Pasaron de la cobardía a la valentía. ¿Se dan cuenta? Jesús se les aparece y Jesús les dice, yo soy. Y cuando ellos ven y ya certifican que Jesús es, Jesús después le dice, me voy a ir, y cuando se va a ir les dice, quédense ahora en el aposento y oren hasta que venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo fueron empoderados, y ahora observamos a Pedro dando su primer discurso como nunca antes lo había dado, y sacando el texto base para predicar, Joel en el capítulo 2, cuando habló acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Y dice, y hoy se ha cumplido esta palabra. Tremendo. Tiene la base doctrinal y le enseña a la gente y le dice, ustedes mataron al Salvador, el Cristo. Y no le dice, fue Roma, dice, ustedes lo mataron. Y de tal manera que en Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 38, ellos comienzan a llorar y decir, ¿y qué vamos a hacer? Dice, arrepientíos y convertíos. La predicación de Pedro fue arrepentidos y convertidos.
Y encontramos que a partir de allí dice que una gran multitud, como 3,000 se bautizaron. Dice que empezaron a reunirse en la casa y ya no eran los mismos, ya no eran aquellos que se escondían, no eran aquellos que huían, ahora eran aquellos que se enfrentaban. Capítulo 4, dice la palabra en Hechos que a ellos los retuvieron porque en el capítulo 3 habían sanado a un cojo. Y este cojo fue y dijo, ellos oraron por mí en el nombre de Jesús y alababa al Señor. Y el Senadrín le dijo, ustedes se tienen que callar, ya no pueden hablar más de Jesús. Y Pedro le dice, no me importa lo que ustedes digan, pero jamás me van a callar de que yo deje de hablar de que Jesús es el Señor. Y los llevan y los meten a la cárcel. Y ahora ya no vemos a un Pedro huyendo, vemos a un Pedro tranquilo. Y dice la palabra que el Señor los libera a ellos de la cárcel. Y no pasó una vez, pasa también con otro, con Pablo. Este hombre que perseguía a la iglesia y Jesús se le presentó, ahora empezó a dar evidencia de quién era el Cristo y también fue a la cárcel. Diga conmigo, valentía. Valentía. Diga, del temor a la valentía. Del temor a la valentía. Entonces aquí encontramos que estos hombres después murieron como mártires. Pedro boca abajo, Santiago le dieron piedra y lo tiraron del pináculo del templo. Y todos, si usted lee la biografía de los apóstoles, todos fueron asesinados. El único que aparece allí, que fue mandado a la isla de Paso, es Juan. Y Pedro en primera de Pedro, en el capítulo 5, dice, los mismos padecimientos están sufriendo otros que también creen en Jesús. Es decir, una característica de aquellos era el padecimiento. Hoy en día la característica de la iglesia es, si llueve no voy, si hace frío no voy, si hace mucho calor no voy. Míralo, ay, qué calor. Mientras estos morían por predicar a Cristo, nosotros somos como, ¿y por qué no le ponen aire? ¿Y por qué? Y por esas cositas, a veces hasta nos enojamos y dejamos de venir a la iglesia. Hoy el pastor me miró mal. Yo creo que el pastor tiene algo conmigo, no voy a la iglesia. Dejamos de venir a la iglesia por eso. Hoy dejamos de venir a la iglesia porque algunas dicen, no tengo nada que ponerme. Y ese closet está lleno de ropa. Y están diciendo, ese me lo puse el domingo, este me lo puse el otro, este me lo puse el otro. Ay, porque no puedo repetir. Usted sabe que yo no puedo repetir. Y como dicen algunas en su Biblia, primero muerta o que sencilla. ¿Ah? ¿Ya he escuchado ese versículo bíblico de algunas mujeres? La envidia es mejor despertarla que sentirla. Y algunas dicen, alabado sea el Señor. ¿Sí ve? ¿A qué me refiero? Hoy en día nosotros nos hemos convertido en un cristianismo de papel, un cristianismo totalmente flojo, un cristianismo de relaciones dependiendo del humor. Si hoy estoy contento, voy. Si no estoy contento, no voy. Si hoy estoy contento, sirvo al Señor. Si no estoy contento, no sirvo al Señor. Mientras que acá se predicaba acerca del Evangelio, se predicaba de que no había comodidad. Es más, la incomodidad para ellos era hasta mejor. Decían, gloria a Dios, podemos predicar. Cuando lo llevaban a la cárcel y decían, vas a morir, decía, oh, para mí el vivir es Cristo y el morir también es ganancia. Había una palabra, si muero bien y si no también. Pero hoy en día nosotros no hablamos de ese lenguaje. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Hablamos de ese lenguaje? ¿Estamos hechos de ese mismo material? Sí, el problema es que necesitamos ser transformados. Usted sí está hecho de ese material. Sí estamos hechos. ¿Sabe por qué? Porque el material que está en nosotros es Cristo. Y perdóneme que use esa expresión del material. Lo que quiero decir, lo que hay dentro de tu vida y de mi vida es Cristo. Por lo tanto, sí estamos hechos para Él. El asunto es que tiene que haber dígale que está a su lado, una transformación. Necesita que la resurrección de Jesús sea sobre nosotros hoy. Y yo voy a decirte tres cosas importantes basados en el libro de Hebreos y basados en el libro de Lucas capítulo 24. Tres enseñanzas quiero dejarte. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Diga conmigo, los ojos en Jesús. Dígale que está a su lado, es necesario mirar hacia arriba.
Yo quiero decirte en esta tarde y a algunas personas, ya es hora de que miremos para arriba, no hacia abajo. Ya no es tiempo de estar mirando lo que nos pasó. Ya no es tiempo de estar quietos con las cosas que nos sucedieron. Es el tiempo del Señor de volver a caminar mirando quién es el que va adelante, mirando quién fue el que sufrió por nosotros, mirando quién fue el que llevó toda la condenación, mirando cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque el pecado, la oscuridad estaba sobre Jesús, cargando tu pecado y mi pecado, para que hoy usted y yo seamos libres. Por lo tanto, yo no quiero mirar más hacia atrás, yo no quiero mirar más hacia los lados, yo quiero mirar hacia adelante donde está Jesús. Por eso el autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿De qué fe? De que murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: es importante, despójate del peso. Dígale: despójese del peso, despójate de esa carga, despójate de ese pecado. Ahora algunos no vayan a tocar a la mujer como quien dice el peso, ¿no? Digo: despójate de ese peso. Aquí está el peso en el brazo. Es el tiempo de despojarnos. Amén. Despójate de la adicción. Despójate. Despójate de la fornicación. Despójate de la mentira. Despójate del orgullo. Despójate de la crítica. Despójate de la... Uy, esta sí que es buena. Dígale que está a su lado: despójese, perdón, de la queja. Oiga, eso se ha convertido en las iglesias. Yo no me refiero solamente a esta, para que usted diga: ay, no, me refiero a la iglesia. La queja se ha convertido en algo ya primordial. Ya no hay alabanza, sino quejas. Gloria a Dios. Oiga, uno no encuentra a los apóstoles después de la resurrección quejándose. Toda la iglesia hoy es más de quejas. Pastor, vengo a hacerle un completo. Porque hemos aprendido en inglés un completo. En mi tiempo en español, una queja. Eso, por fin hay alguien con gozo y con alegría aquí. Por eso me gustan los niños. A mí me fascinan los niños. Y qué bueno que usted traiga a sus niños. Porque cuando yo lo veo, digo: wow, esos niños así terminan siendo los pastores de la iglesia. Claro, yo digo: créalo, mi mamá lo hizo. Y si usted tiene tanta fe y le cree al Señor, dice: que mi hijo sea profesional y pastor, y Dios le cumple las dos, téngalo por seguro que será cumple. ¿Sí o no, Pastor Tobías? ¿Ah? Sí, es que la mamá ya gritó a mí, Tobías. Ya lo. Y yo allá estoy hablando y que está allá atrás le digo el pressure a de Jenny. Ah. Diga conmigo: hay que quitar la queja. Por eso les quite todo peso. Hermanos, si estamos en Jesús, quitemos el peso que hay en nosotros. Ya el peso, Jesús se lo llevó absolutamente todo. Número 2, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Hay gente que hoy en día anda sin esperanza. ¿Y para qué le sumo la fe? Porque necesitamos fe y esperanza. Pero hay gente que ya anda sin esperanza. Y no es el nombre de una mujer. Anda sin esperanza en la vida. Cree que todo va a quedar igual. ¿Usted cree que este mundo va a cambiar? No. ¿Usted cree que su hijo va a cambiar? Viene por una sanidad y dice: yo tengo la fe que algún día Dios me va a sanar. ¿Eso es fe o es esperanza? Ok. Pero para la sanidad lo que necesita es fe, no esperanza. Yo sé que Dios me sanó. Eso es diferente. Hay que vivir con valentía y con fe. Y número 3, volvemos al principio de lo que dice Lucas 23, 31 hasta 35. La resurrección abre los ojos y me permite caminar con fuego. Lucas 23. La resurrección abre mis ojos y me permite caminar con fuego. ¿Sabe qué dijeron los que iban a Emaús? No ardía nuestro corazón
cuando nos hablaba las escrituras? Dígale que está a su lado, hay que volver a caminar con fuego. Dígale, el fuego tiene que arder en tu vida. Oh, ¿sabe qué ocurre con nosotros? Cuando tenemos un problema, oramos. Y durante ese tiempo que está el problema, ahora, oiga, somos los más espirituales. Pero cuando ya se resuelve el problema, ¿qué es lo que ocurre al siguiente día? Ya no oramos como antes, ¿verdad? ¿Damos cuenta? En vez de mantener la oración, ¿qué hacemos? Bajamos la oración. Los discípulos se mantenían con valentía y con fuego. Es bueno que usted le hable a la persona con fuego y con valentía. Amén. Amén. Hay un amigo que necesita que tú le hables. Hay gente que presenta el evangelio como que, bueno, si usted quiere. Bueno, la salvación es importantísima. Y el otro dice, yo no creo en la salvación. Ah, bueno, no crea en la salvación. Pero se está muriendo sin Cristo. Se va a ir al infierno sin Cristo. Ese es el momento para decirle, oye, yo sé que si no recibes a Jesús, usted dirá, pero ¿por qué está dando una mala noticia? Es que es la realidad de la vida. Hay una mala noticia y hay una noticia buena. La mala es morir sin Cristo, se va al infierno. Los discípulos nunca dejaron de enseñar eso. Y por eso te decían, para trabajar esta mala noticia, hay una buena noticia, arrepentimiento. Y la conversión te trae salvación. El arrepentimiento y la conversión te trae salvación. Porque si reconoces que Jesús es tu Señor y le permites que Él entre en tu vida, serás salvo. Y eso les digo hoy, mis hermanos. Usted dirá, yo ya llevo muchos años en la vida cristiana. Yo no le estoy hablando que usted lleva 500 años en la vida cristiana. Yo le estoy hablando de que Cristo vuelva a ser el centro de su vida y de mi vida. Yo te estoy hablando de que el fuego del Señor ya no se apague dentro de ti. Que por cualquier cosa que pase, diga, hay que tener, y los que no son colombianos aprendan a hacer este dicho, me resbala. Me resbala. Si usted le dice cualquier cosa, me resbala. Si le dicen que es feo, me resbala. Si le dicen que no sirve para nada, me resbala. Si alguien habla mal de usted, dígale. ¿Por qué? Porque usted no puede colocar su corazón y sus oídos a esas palabras. Coloque su corazón y sus oídos a la voz de Dios. Amén. Y entonces si Dios te dice, pide perdón, usted va y le dice a la persona, perdóname porque yo sé que cometí un error. Si Dios te dice, oye, ora por esa persona, usted va y ora por esa persona porque Dios le hizo orar. Pero ya no vive bajo lo que otros dicen, sino lo que Dios dice. Amén. 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 Jesús sí resucitó. Gloria a Dios. 4 tipos de cuerpos. Corintios dice, 1 Corintios 15 dice, el cuerpo humano. Segundo, el cuerpo de las bestias, la carne de las bestias. Tercero, la carne de los peces. 4, la carne de las aves. Son 4 tipos de carnes y todas son diferentes. Pero dice que cuando alguien muere, muere en la corrupción. ¿Qué es? Esta carne se corrompe, se daña, ¿cierto? Pero Pablo dice que cuando resucita en Cristo, se resucita en una carne de incorrupción. Dice el texto, la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. Entonces, cuando una persona se muere, que muere en esta carne, y Pablo dice los cristianos duermen, dice que esto se corrompe, pero en la resurrección es el cuerpo incorruptible. Primera Tesalonicenses en el capítulo 4 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados. Ahora, para recibir al Señor en el aire, ninguna carne lo va a poder recibir si no ha sido transformado. Entonces, al morir en esta carne,
se vuelve polvo. Pero la resurrección es en un cuerpo incorruptible. Y aquí viene lo más trágico y lo benéfico. Trágico porque si resucita sin Cristo, dice que irá al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero si resucita con Cristo, vamos a permanecer por la eternidad con Él. Ahora nos damos cuenta que lo más importante no es si me voy a ganar la lotería, lo más importante es si Cristo está en mi corazón. ¿Por qué venimos nosotros a una iglesia? Porque venimos todos somos iguales. Aquí no hay uno más alto que otro, aunque sea en estatura más alto. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos uno en quién. Pastor, ¿usted está más alto que nosotros? No. Ay, el apóstol fulano de tal está más alto que... No. En la casa del Señor, en la presencia del Señor, no hay uno más alto que otro. Porque Cristo murió fue por todos. Y resucitó por todos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay respeto de los unos de los otros? Sí. ¿Tiene que haber respeto los unos con los otros? Sí. Porque yo no puedo ofender a mi hermano. Porque Cristo también está en él. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Es claro ahí? ¿Sí? Las tres cositas básicas para hoy. Vamos a volver a mirar a dónde. Cristo. Número 2, necesitamos ¿qué? Muy bien. Necesitamos otra vez que haya el fuego y la valentía. Amén. Vamos a darle gracias. Pídele, Señor, debe estar, lléname de tu presencia. Pídele con sus propias palabras. ¿Y qué quiere usted? Pídaselo al Señor en esta hora. Dígale, Señor, yo te necesito. Yo necesito más de ti. Gracias porque resucitaste. Gracias porque hay evidencias que lo hiciste. Gracias porque moriste en la cruz por mi vida y resucitaste por mí. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Y en esta hora yo te ruego por la iglesia. Yo te ruego por la iglesia Bautista para las Naciones. Hay sueños. Tenemos ideas. Hay hombres y mujeres aquí con talentos, con dones que tú les has dado. Gente con disposición. Señor, gente que a pesar de tanto trabajo, ellos tienen tiempo para bendecirte. Yo te doy gracias porque hay gente que a pesar de que les duele el cuerpo, a veces les duele la cabeza, les duelen las manos, les duelen los pies, ellos sacan ese tiempo para venir. Te doy gracias por aquellos, Señor, que aún ha estado apretado la situación económica, pero ellos vienen, Señor, y no importa pagar un Uber, no importa caminar, no importa, pero llegan a este lugar. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Yo te doy gracias porque hay gente que dice, me han defraudado, pero sigo de pie, sigo adelante. Yo te doy gracias, Señor, porque aquí hay hombres y mujeres orando por sus hogares, Señor. Hay cosas que están pasando, pero ellos siguen parados en la brecha diciendo, Señor, yo sé que tú nos vas a ayudar, nos vas a sacar de esto. Señor, hay cosas que para nosotros se ven como imposibles, se ven como algo que no tiene por dónde ni salida ni entrada, Señor, pero tú respondes a cada una de estas oraciones, así como aquellos, Señor, que están pidiendo por papeles, Señor, y están esperando milagros, Señor. Yo creo que tú traes milagros para los documentos, para los papeles, Señor. Padre Celestial, tú darás buenas noticias, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres el que nos sostiene. Iglesia, vamos, levante su voz y dígale, Señor, yo te necesito. Señor, nosotros te necesitamos. No queremos caminar sin ti, no queremos, Señor, ya ahora hacer nada sin ti. Oh Padre, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay personas aquí que tienen los dones en sus vidas, pero han estado quietos. Yo te pido que hoy una vez más se muevan esa piedra, que se mueva esa piedra que está generando obstáculos para que los dones que tú les has dado se muevan. Señor, yo te ruego que haya esa fluidez, que haya tu poder, que haya tu fuego, que haya oración, que haya fervor en la iglesia del Señor. Yo te pido que se quite, que se rompa toda palabra que trae negativismo, toda palabra que trae maldiciones, toda palabra que hace que las cosas no se den, hoy se quiten, hoy sean quitadas en el nombre de Jesús.
Señor, yo te ruego que en esta hora haya la libertad para bendecirte, libertad para adorar, libertad para cantar, libertad para servir, libertad, Señor, para amar, libertad para perdonar, libertad para bendecir. Yo te ruego, Dios, que haya libertad en los corazones. Señor, que toda cadena hoy se rompa. Señor, toda cadena se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que ata la vida se rompa. Todo lo que trae la tristeza se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que quite la visión, Señor, se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bloqueamientos mentales, espirituales, hoy caigan en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que traigas el ánimo, que traigas la gracia, que traigas el poder para hablarle a alguien del amor de Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora haga algo por mí. Tómele la mano al que está a su lado y levántesela. Yo quiero que usted diga, Señor, levanta esta vida. No importa, Señor. Levántala. A veces necesitamos que alguien nos ayude y nos levante. La Biblia dice que si uno cae, el otro lo levanta. Mejor son dos que uno. Señor, ahí donde estamos, levántanos, vivifícanos y permítenos, oh Dios, caminar en esa libertad. Yo te ruego, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, ninguno se sienta solo, ninguno se sienta que está sola, ninguno se sienta que es abandonado. Hay una iglesia, hay un cuerpo de Cristo, Señor, que está ahí a tu lado. Hay la presencia del Señor que está a tu lado. Oh Señor, tú respondes, Señor. Y si a mí me falta fe, yo sé que tú escuchas la oración de mi hermano. Y Señor, y se va a dar lo que hemos estado pidiendo, se va a dar lo que hemos estado soñando, se va a dar lo que hemos estado pensando, se va a dar, Señor, porque tú eres el que abre el camino. Señor, se va a dar porque tú eres el que abre la senda. Señor, tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que llama se le contesta. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, porque algo tiene que pasar en nosotros, algo tiene que suceder en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, en esta hora sopla sobre nosotros. Espíritu Santo, tócanos en esta hora. Espíritu Santo, llénanos de amor, llénanos de paz, de gozo, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Llénanos en esta hora. Espíritu Santo, llena tu iglesia, Espíritu de Dios. Llena tu iglesia de fuego, llena tu iglesia de fuego, llena tu iglesia de fervor, de valentía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Llena más en esta hora, en el nombre de Jesús. Llénanos. Yo necesito, yo quiero más, no quiero vivir frío, yo quiero vivir con tu fuego, Espíritu de Dios, para proclamar a Cristo, para exaltar a Cristo, para decir a la gente cuán grande es nuestro Señor. Te doy gracias. Santo, santo, santo eres. Santo por siempre. Vamos, dile al Señor una vez más, dile fuerte.